Hola, les saluda Juan José Escalante. Voy a exponer sobre el reglamento del ejercicio de la profesión docente actual y este se estructura en tres partes, tres títulos. El uno es las disposiciones generales, el dos es del ejercicio de la profesión docente, el tres de las condiciones de trabajo de los profesionales de la docencia. En cuanto al primero, que las disposiciones generales, este se estructura del artículo 1 al artículo 3. En cuanto a estos tres artículos, resalta un poco las normas y procedimientos que regulan el ejercicio de la profesión docente. Nombra allí por lo menos el ingreso, el reingreso, el retiro, los traslados, la ubicación, las jubilaciones, las pensiones, las vacaciones, ¿no? Son aquellos aspectos precisamente relacionados con la presentación de los servicios de la profesión docente. Es hablar como del estatuto de la función pública, pero en este caso en cuanto a la docencia, o señalar un poco como la ley del trabajo. También trata de lo que reconoce el Estado como la función de la educación docente y señala que son precisamente aquellos quienes ejercen la educación para los venezolanos. Son sobre todo aquellos que presentan o tienen un título profesional. Y además, pues, allí también se habla de la aplicación de este reglamento. ¿Para quiénes? Bueno, son precisamente para aquellos quienes hagan las funciones de enseñar, de orientar, de investigar, de evaluar, de administrar. Y precisamente esto se da con excepción de el nivel de educación superior. ¿Por qué motivo? Bueno, porque este es diferente, se dirige más que todo con leyes apartes. Esto abarca por supuesto, el sistema de la educación básica inicial hasta la educación media diversificada. Ahora bien, en cuanto al título 2 del ejercicio de la profesión docente, este se encuentra también dividido en dos capítulos. Capítulo 1, el personal docente. Capítulo 2, del sistema de escalafón. En cuanto al primero, está estructurado desde el artículo 4 al 14 y que desarrolla que no cualquiera puede ser docente, sino para ser parte de este trabajo tan importante se debe ser una persona reconocida moralmente y que tenga las capacidades de docencia profesional y que también tenga el título profesional respectivo, y el personal docente se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, incluso de quienes prestan servicio a la educación privada. Esta serie de artículos presentan los deberes, los derechos y lo que se le garantiza al docente. En cuanto a algunos deberes, puedes observar una conducta ajustada a la ética profesional, planificar el trabajo, cumplir en las actividades de evaluación y integrar las juntas de la comunidad estudiantil, asistir a todos los actos académicos, velar por el buen uso y sobre todo mantenimiento de las áreas o el ambiente donde se trabaja. Entre algunos derechos, pues, desempeñar funciones docentes tanto ordinario como interino. Otro deber, disfrutar del ambiente de trabajo donde está elaborando, debe estar informado de todas las actividades de la institución y debe justificar el por qué tal vez no pudo asistir a su labor. ¿Qué se le garantiza? Bueno, ser promovidos o ascender jerárquicamente, la participación de cursos de perfeccionamiento o actualización, llamada pues la formación, la autoformación también, la participación de actividades de investigación que son necesarias, el concederle beca a sus hijos, solicitar traslados, recibir honores como docente y también finalmente allí señala en este capítulo 1 del personal docente que además esta persona o este docente profesional gozará de autonomía académica para poder enseñar. Además, los años de servicio docente prestado tanto en lo privado como en lo público, se habla que debe reconocerse como a partir de los 6 años. Deben ejercer la profesión docente en las regiones fronterizas, ejemplo, en la zona rural se exige que sea los 2 primeros años de vida profesional en cuanto a la docencia. Bien, en cuanto al capítulo 2 o sesión 2
del sistema de escalafón. Este se encuentra subdividido en 3 sesiones: la sesión segunda, tercera y cuarta. En cuanto a la sesión segunda, es de las condiciones de ingreso al ejercicio de la profesión docente. La sesión tercera, de la dedicación en los cargos de la carrera docente. Y en la sesión cuarta, de las promociones y ascensos de los profesionales de la docencia. Es necesario resaltar que en cuanto a esta sesión del escalafón, pues sabemos que escalafón es como la clasificación de las personas en cuanto a la parte de un organismo profesional, y tiene que ver con el cargo, con el grado, con la categoría, incluso con la antigüedad que esta persona tiene en cuanto a su vida profesional. Es necesario resaltar allí que la clasificación se hará considerando los antecedentes académicos profesionales, ¿no? Como lo decía hace rato, la antigüedad, el servicio, la calificación de la actuación y eficiencia profesional y los demás méritos relacionados con este ejercicio de la profesión docente. Y la jerarquía se corresponde con los cargos definidos dentro de la organización administrativa. Estos se resaltan en 3 partes, ¿no? Como docente de aula, docente coordinador y docente directivo y de supervisión. El ejercicio de la profesión docente siempre se iniciará en la categoría académica de docente de aula 1. Allí también se resalta las promociones y ascensos de los profesionales de la docencia. Y la promoción dentro de la carrera docente consiste en todo tipo de acciones realizadas por las autoridades educativas que propendan el mejoramiento del profesional docente en el servicio, que permita su realización plena o que facilite mejor aprovechamiento de sus potencialidades, de sus capacidades. Y para ascender a los profesionales de la docencia en las jerarquías o categorías de esta carrera docente, pues se toman en cuenta las siguientes consideraciones como juicios que se deben hacer ante este personal. Años de servicio prestados en planteles o servicios educativos del sector oficial, títulos, certificaciones y constancias de estudios realizados, el puntaje mínimo establecido de acuerdo con la tabla de valoración de méritos, memoria descriptiva o trabajos de ascensos correspondientes, otros méritos que acrediten legalmente al aspirante vinculado con las actuaciones, el desarrollo y la eficiencia profesional. Hablemos un poco de la primera jerarquía, que es la docente de aula. La categoría 1, docente de aula 1, ingresa por concursos de mérito. Para ascender, este es el ejemplo que voy a dar en cuanto a ascender a cada categoría, pero voy a dar el ejemplo del ascender a la categoría 2. Debe cumplir los siguientes requisitos del docente. Debe tener 3 años de ejercicio en la docencia de categoría 1, aula 1. Cursos de actualización o de perfeccionamiento profesional de primer nivel con evaluación. Debe tener presentación de la memoria descriptiva de su actuación y el puntaje mínimo acumulado de 4 puntos en el sistema de calificación. Esta es la forma, los requisitos que se indican para pasar de una categoría a la otra. Entonces existe la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la categoría de docente. Y luego, seguidamente, ante esto viene la segunda jerarquía, que es docente coordinador. Luego viene la tercera jerarquía, que es el docente directivo y de supervisión. Y por último, una cuarta jerarquía que se llama supervisiones itinerantes nacionales. En cuanto al ingreso al servicio de la docencia en condición de carácter ordinario, se hará mediante la aprobación de concursos de mérito, mientras que en el ejercicio de la docencia con carácter interino se procederá en los casos siguientes: cuando un profesional de la docencia sea designado para ocupar un cargo por tiempo determinado en razón de la ausencia temporal del docente ordinario y desempeñarse, o sea, a pesar de que sea interino, debe desempeñarse con idoneidad y capacidad profesional comprobada. En cuanto a la dedicación de los cargos de la carrera docente, la dedicación es el tiempo asignado al personal docente para la prestación del servicio de acuerdo con su cargo y jerarquía. La dedicación será a tiempo completo con 36 horas docentes semanales, medio tiempo con 18 horas docentes semanales,
Tiempo integral diurno con 5 jornadas semanales de 5 horas diarias de 60 minutos. Tiempo integral nocturno con 5 jornadas semanales de 5 horas docentes diarias. Tiempo convencional con carga horaria semanal variable. Bien, por último, el capítulo 3 del régimen de licencias está subdividido en la sesión segunda, tercera y sesión cuarta, que habla sobre la licencia sabática, de la solicitud y concesión de la licencia, de las comisiones de servicio. Acerca del régimen de la licencia, quiere decir esto que los permisos que el docente pueda necesitar, ya sea para salir de vacaciones, ya bien sea para estudiar, ya sea bien sea para hacer una especialización, se les es concedido, y estas de ninguna manera interrumpen la antigüedad del docente, del servicio que ha realizado. A lo mismo que cuando cuando se recupere y termine estas licencias, que son los llamados permisos, tenga o se le conceda el derecho de incorporarse al cargo o el cargo en que se encuentra realizando. También es necesario resaltar que si de algún otro modo se comprobara que esos permisos o que ese permiso es falso, las autoridades tienen el deber de revisar y de aplicar las sanciones correspondientes a estos docentes. Ahora bien, las subdivisiones de este capítulo 3 del régimen de licencia, que es la licencia sabática, la solicitud y concesión de la licencia, de las comisiones de servicio, pues es necesario resaltar que la licencia sabática, cuando es una licencia no remunerada, no puede superar un año. Puede darse cada 7 años consecutivos conforme a la ley de la educación. Puede darse por un año, pero inclusive se le puede dar un año de prórroga cuando, o se extiende a 2 años, cuando precisamente es una investigación o algún trabajo que vaya a hacer el docente, siempre y cuando ese ejercicio sea para realizar esas labores de investigación, de perfeccionamiento, es que se puede alargar a 2 años, se le puede dar prórroga a ese año sabático. Para otorgar o quien otorga estas licencias o permisos le corresponde darlas a las autoridades educativas, observando la antigüedad del docente profesional, observando también los méritos y la presentación del proyecto o investigación que va a realizar, en este caso si se va a prolongar ese año sabático. Y también se habla allí que debe disfrutar de este año sabático con el goce de remuneración, y si no va a realizar algo que le dé ingresos, que le conceda ingresos, pues ahí puede gozar de remuneración. De lo contrario no podría. La solicitud de este tipo de licencias debe ser de la siguiente manera: primero debe ser por escrito, segundo debe ser dirigido al director del plantel, y seguidamente debe exponer las razones que fundamentan esta petición o este permiso, esta licencia que está pidiendo. En no poderlo hacer así, también está la opción en que llame o lo anuncie, indique que va a estar de permiso, pero inmediatamente debe hacerlo o en el tiempo no mayor a 72 horas. Puede tomar el permiso y presentarlo en el momento, no presentarlo en el momento, pero al regresar debe justificar el por qué agarró o tomó ese permiso. Y finalmente tenemos de las comisiones de servicio. Es el cometido o misión especial que circunstancialmente ordena un organismo competente de la administración pública o a un funcionario o profesional de la docencia, pero que lo desempeñe en la misión o diferente localidad, tanto en el país como en el exterior, en otro cargo de esa institución o de otro despacho de la administración pública. Entonces así nosotros podemos observar este esquema de este reglamento de la profesión, del ejercicio de la profesión docente, que se encuentra dividido en esos 3 capítulos. Gracias.